Los sonidos del duende, un programa de Paradigma Radio que trata de adentrarse en esa manifestación artística con el alma que surge en cualquier expresión flamenca, porque el duende es esa chispa intangible que eleva la interpretación del cante a un estado de máxima emoción que conecta con lo sobrenatural. Aquí y ahora, en Paradigma Radio, los sonidos del duende, con Eles Bellido. Dame la libertad del agua de los mares. Buenas tardes a todos y todas. Soy Eles Bellido y esto es Los Sonidos del Duende, un paseo por el alma flamenca de nuestra tierra. Hoy no es un día cualquiera. Hoy llegamos al programa número 17 y ponemos el broche de oro a una temporada que nos ha cambiado el corazón. Por ello, hoy vamos a construir un espejo sonoro con los mejores momentos, testimonios y sonidos que han pasado por el estudio. Quédense con nosotros porque hoy el duende no se explica, hoy se recuerda y se abraza. Los sonidos del duende. Para entender hacia dónde camina el flamenco, primero tuvimos que preguntar de dónde venía. En nuestros primeros pasos de la temporada desciframos el origen de la palabra flamenco de la mano del investigador Rafael Castejón. Como bien has dicho, yo trabajo en la Delegación de Juventud del Ayuntamiento, formo parte del equipo de la Delegación de Juventud y bueno, uno de los programas que hemos estado llevando a cabo durante estos últimos años se llama Córdoba Identidades. Este programa lo que pretendía era encontrar precisamente los nexos de unión, ya que la juventud está tan polarizada, por realmente encontrar nexos de unión que permitiera trabajar junto a jóvenes con diferentes sensibilidades de la ciudad. Y entonces empezamos a trabajar precisamente con los símbolos con los que nos hemos sentido identificados durante mucho tiempo en Córdoba, ¿no? Y sobre todo quitarle un poco el polvo y la paja, ¿no? Intentar que desproveerlos de esa apropiación que ha habido por parte de algunas tendencias ideológicas y demás, ¿no? Y universalizarlos. Realmente esos símbolos tienen que ser símbolos, son símbolos que nos pertenecen a todos y a todas, y así pues queríamos que pasaran, que continuaran vivos. Uno de ellos fue precisamente el sombrero cordobés. Propusimos a músicos, a bailadores, bailadoras contemporáneas, a artistas plásticos que reinterpretaran el icono o el símbolo del sombrero cordobés. Y cuando nos pusimos a documentarnos realmente, simplemente por hacer un dossier de prensa, un dossier para prensa, nos dimos cuenta de que prácticamente todo lo que se sabía sobre esta prenda eran creencias que habían sido transmitidas de manera oral durante las últimas generaciones y cuyo contenido era bastante dispar en según qué capital andaluza, ¿no? Entonces, pues rápidamente nos pusimos a hacer una búsqueda académica y vimos que nadie había escrito sobre el tema. Nos dirigimos a instituciones como la Biblioteca Nacional de España, el Museo Nacional del Traje, la Biblioteca Andalucía, el Instituto Andaluz de Flamenco. Todo el mundo nos decía igual. No se sabe prácticamente nada a ciencia cierta sobre el sombrero cordobés. Y con el estudio del sombrero nos llevó a un antecedente que era el sombrero flamenco, y es precisamente estudiando ese sombrero flamenco donde hallamos los documentos
que nos permiten, de alguna manera, atestiguar que con bastante probabilidad ese sea el origen etimológico del término que define o que denomina, mejor dicho, al arte flamenco. También nos visitó el maestro David Pino, director de la Cátedra de Flamencología, quien nos explicó muy bien qué es el flamenco y también nos obsequió cantando en directo, dejándonos un eco que todavía resuena en estas paredes. Bueno, el flamenco es un arte clásico que obviamente como arte, siempre hablamos, ¿no? que el flamenco no hunde sus raíces en el folclore, pero no es folclore. Justamente lo que hace que uno de los puntos que hace que se desmarque de que sea una música folclórica es que el folclore se supone que se encarga de preservar toda la estética que ostenta. Sin embargo, el flamenco, la música no folclórica, bueno, pues lo que se adapta a los tiempos y va evolucionando. El flamenco es una música viva, y por eso hablamos de como porque ha ido evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos, ¿no? Pero sin embargo, cuando esa evolución siempre ha venido determinada por los genios que han ido marcando el camino en todas las disciplinas, guitarra, cante y baile, y siempre ha ocurrido que estos artistas geniales que han ido abriendo fronteras siempre conectados con la tradición, ¿verdad? Y bueno, yo creo que es lo que hace que el flamenco sea una música que mantiene ese equilibrio, esa tensión entre la tradición y también la innovación. Ajá. Ay, de Cali, Cantón y Arena, de Cali, Cantón y Arena. Yo he mandadito a hacer una fuente de Cali, Cantón y Arena, pa' que beba mi tanao, agua de la fuente nueva, pa' que beba mi tanao, agua de la fuente nueva. Que te calles, que yo te tengo a ti tapadita, cosita que nadie sabe, que te tengo tapadita, que una cosita que nadie sabe. ¡Ole! Junto a David Pino nos adentramos en la aula del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. Allí, el doctor Carlos Pacheco nos habló de la importancia de la afinación en el flamenco y de la trascendencia del respeto a las bases de este arte. Yo he sido jurado en el Festival de las Minas, ¿vale? De la parte de la instrumentación, he tenido que dar el premio. Entonces yo dije, mira, yo no soy especialista en cante, yo no vengo por guitarra ni por cante, yo vengo por instrumentación. Entonces ellas me decían, maestro, usted por ella. Pero claro, yo cante no puedo ser como los que estaban en cante, pero lo que tengo aquí es un sartén, ¿sabes? Claro. Que si la persona no está en el tono de la guitarra, yo le digo, oye, habrá hecho el melisma maravillosamente como lo hacía el del 1927, pero no está afinado. Y el flamenco es un fenómeno musical. Claro. Como es un fenómeno musical, un hecho musical, si tú no afinas, no estás respetando. A mí, ¿qué me vale que hagas el melisma que hizo no sé quién hace 70 años si no lo afinas? Pero para eso tienes que tener una preparación y estar consciente si afina o desafina. El que no desafina es porque trae algo en su naturaleza, como lo tenía Camarón, Morente, gente que, y muchas otras personas que hay también que cantan muy bien, ¿no? Vamos, soy mucha gente. Pero yo creo que fricción, yo creo que lo que tiene que haber, para mí, desde cualquier ámbito, es respeto por la estructura de todos los palos flamencos que se han ordenado con Ramón Montoya y Antonio Chacón. Porque eso nos han dado las bases de las estructuras de cómo tiene que ser cada cosa. Entonces, deformar eso, no. Eso se llama respeto. Claro. ¿Vale?
Eso no se puede desintegrar. Se puede tal vez enriquecer, pero si lo enriquece y tiene respeto, creo que puede llegar a buen puerto. Pero si lo quieres enriquecer sin respetar eso, no va a llegar a buen puerto. Y a mí me pasa eso, tú sabes que a mí los gitanos me quieren mucho, los alumnos que son de la tradición, que no leen música, también me quieren mucho, porque me conocen, sabes que yo cuando estoy orquestando estoy escuchando cante, porque me gusta mucho. De hecho, cuando yo he aprendido más en esto de la orquestación, fue una experiencia que tuve con Manuel Cuevas, que ganamos incluso un premio por ahí de flamenco activo, de grupos de flamenco, hace ya como 15 años, no te conocí a ti. Pues ahí yo estuve, creo que fueron como 18 o 19 palos flamencos, y ahí estaba tocando yo la guitarra y escribiendo para 8 músicos. Entonces estar con él, me di cuenta que había muchas cosas que se escribían, pero había que como dejarlas. Había que vivir primero, o cuando estuve con baile también. Y trataba de hacer una subida, trataba de hacer cosas que tú conoces el flamenco, que has estado con maestros, no amigos. Pues hay cosas que están en el flamenco que y cuando tú ya las vives y las tocas y te das cuenta, que yo cuando me puse ahí me puse como tercera guitarra, pero yo quería sentir lo que era hacer olvidándote de la partitura. Claro. Que me acuerdo que estaba con alumnos míos que yo le decía, oye, y eso cuando yo aprendí más, fue una anécdota. Ese fue el Tomate, el que ahora está en Madrid. Me dice Víctor, yo le dije, Víctor, ¿pero dónde has hecho ese corte, tío? Esto está en el 7:30, ¿dónde está en el 8 menos cuarto? Y me mira y me dice, maestro, yo no cuento. Claro. Y yo dije, hace 15 o 16 años, ahí está la clave. Claro. Y cuando tú escribes algo en la partitura, tienes que estar consciente al respeto de lo que ocurre ahí. Porque si no, va a ser una cosa muy de laboratorio. Y mientras, la catedrática Inmaculada Morales nos hablaba sobre las claves en la formación integral del artista flamenco. Bueno, es que creo que no debería de haber un muro, sinceramente. Como te he comentado al principio, creo que deberían unirse los esfuerzos para que la música flamenca no se dividiese en academicistas o en que venga a través de la peña. Creo que son contextos necesarios para crear a un músico flamenco completo, ¿vale? Integral. Entonces creo que tan importante es la peña para que la persona que el instrumentista, el cantador, conozca el flamenco desde la tradición como se ha hecho siempre, y tan importante es el academicismo para conocer el flamenco desde la música, desde la partitura, desde un conocimiento más conceptual, en el que pueda englobar diferentes conocimientos, no solo del flamenco, porque como sabes, en el conservatorio también estudian parte de historia de la música clásica, análisis clásico, que creo que ayuda mucho a estructurar la mente a la hora de componer. Tú sabes que los guitarristas siempre quieren componer su música, a los cantadores también les gusta mucho innovar. Pues si tú tienes, cuanta más información tengas, mejor vas a construir, pero tienes que construir desde el conocimiento del flamenco tradicional y desde el conocimiento desde la música. Entonces, creo que esa barrera no debería de existir. El compás y la solera en Córdoba se escriben con letras mayúsculas cuando miramos a nuestros escenarios y al latido de nuestro movimiento peñístico. Tuvimos la inmensa fortuna de contar en nuestros estudios con la presencia de Inmaculada Aguilar, maestra de maestras, Premio Nacional de Baile, que nos trajo la elegancia de su trayectoria y su visión del baile cordobés. Los artistas de Córdoba ya no somos tan localistas, yo pienso que no somos tan localistas como al principio, porque la mentalidad también, tanto de los artistas como del propio pueblo cordobés, se va abriendo. Nos cuesta porque Córdoba sigue siendo una ciudad bastante cerrada en muchas cosas y también en el flamenco, pero indudablemente las nuevas generaciones se están abriendo y eso es importante, porque yo recuerdo cuando yo empecé, ya después de ganar mi concurso y asistí como bailaora a la Bienal de Sevilla, era la primera bailaora de Córdoba que asistía como tal. Entonces, aquello, después de las críticas que fueron muy buenas hacia mi trabajo, yo comprendí que ya había roto una barrera
en el que no se nos distinguía como cordobesa, sino como bailadora de flamenco, independientemente del sitio donde yo hubiera nacido. Eso fue una conquista que se hizo ahí, ¿no? Y por lo menos personal, porque de alguna forma nos sentíamos, entre comillas, como acomplejados de que no éramos una provincia totalmente flamenca, si no hubieras nacido en Sevilla, Cádiz o los puertos, ¿no? Entonces, poco a poco se ha hecho una labor ahí de forma muy, muy silenciosa, y nuestros bailadores, nuestros cantadores y nuestros guitarristas son universales. Y yo pienso que el flamenco, cuando es de calidad, da igual donde hayas nacido. Si hay verdad y hay entrega y hay corazón, pues lo de menos es de donde nace. Esta visión de Inmaculada Aguilar la complementaron a la perfección Antonio Alcázar y Maribí Palacio, también Premio Nacional de Baile, quienes nos contaron el secreto de su éxito tras 25 años en el tablao El Cardenal. Yo creo que es la constancia del día a día, el salir al escenario y olvidarte de que si llevas tantos años, pensar solamente en que hay ahí, yo siempre lo cuento así, una persona que ha pagado una entrada para verte y que se merece que le des lo mejor de ti en ese día. Y eso es un día a día que lo trabajamos de esa manera, y la verdad que da resultado, porque la gente se va muy contenta a diario. Sí, además, normalmente la gente destaca mucho eso, que no, vamos a ver, que no se ve que eso para nosotros es un trabajo, llevamos tantísimos años, sino que cada día es como si empezásemos, vamos. Lo hacemos de esa manera. Cuidamos y mucho claro, el vestuario, las coreografías, porque realmente la estética es lo que el público percibe de primera hora. Luego ya pues los sentimientos, ¿no? Lo que ellos a través de la música, del cante y del baile perciban, pero la primera imagen, digamos, es eso, tu vestuario, tu puesta en escena, y nosotros eso lo cuidamos mucho. Ya es un tablao que se ha hecho con el paso de los años. Por eso, por esa constancia realmente. Córdoba antes no era un sitio donde la gente viniese a ver un espectáculo flamenco. Eso se quedaba siempre en Sevilla, en Granada. Córdoba no era un sitio donde la gente buscase un tablao flamenco. Y gracias a la constancia y los años, es un tablao que está siendo ya un referente a nivel nacional. Entonces, pero eso ha costado un trabajo. Claro que sí. Claro. El flamenco también necesita mentes lúcidas que lo cuenten, lo protejan y lo acerquen a las nuevas generaciones. Por eso fue un auténtico regalo charlar con el escritor y crítico flamenco Paco del Cid. Con él pudimos desgranar la importancia vital de las peñas en nuestra provincia y del principal objetivo del circuito andaluz de peñas. Pero las peñas, precisamente, siempre, desde que empezaron a funcionar de los años 60, 70 y demás, que es cuando se creó la mía, yo vengo de la Peña Flamenca de Córdoba, lo que sí es verdad que es que han sido, vamos, como las semanas culturales que yo también organizo en mi peña, han sido como una especie de despegue de lo tradicional para, no sé, para poder llegar a un público no tan docto ni tan extraordinariamente preparado, pero la verdad es que las peñas son fundamentales para el desarrollo del flamenco y sobre todo para la afición del flamenco. Hoy día yo he participado en varias ocasiones en eso, y hoy día pues cuando tienes que ir a un pueblo o lo que sea, la gente pues es muy difícil concentrarla para que vea un espectáculo flamenco, ¿no? Y la verdad es que, hombre, se está haciendo una cosa interesante, están saliendo artistas jóvenes, chicos y chicas que son muy buenos, ¿no? Y de ahí es una plataforma para poder realizarse, ¿no? Y la verdad es que yo tengo mucha fe en que el circuito que arraigue en el tejido cultural de los pueblos para que el flamenco recobre su categoría y la verdad es que parece ser que ahora mismo está eso en el embrión, pero que hay que seguir en esa brecha. La mirada sabia de Paco del Cid encajó a la perfección con el testimonio de Jesús Hans,
quien nos habló de los 170 años de vida de la mítica e histórica taberna de la Fuenseca. Pues la vida de la taberna es difícil de contar porque son más de 170 años, pero haciéndote un resumen, pues ahí realmente la abre un hombre con mucha potencia, que era Juan Rodríguez Módenes, fue alcalde de Córdoba y fundador del Círculo de la Amistad. Este hombre pues él tenía vinos de Baena. Los vinos de Baena eran difíciles de meter en Córdoba porque se gestionaba más el vino de Montilla. Y entonces, pues él, según los artículos de prensa y cosas que hemos leído, y sobre todo por uno de mis clientes, que es Manolo el músico, que falleció este año pasado, que me contaba toda la historia, ya que su abuelo fue también dueño de la taberna, y a través de él tengo mucha historia de la taberna, pues él decide abrir, Juan Rodríguez Módenes, en 1858, un 9 de septiembre, decide abrir la taberna para dar la salida a sus vinos. Entonces él lo que abre es una taberna súper moderna, como podríamos comparar ahora mismo con el Soho Rivera o una cosa así, para la época, porque tenía diferentes estancias, que eso no se estilaba, una barra que todavía se ve impresionante, pues imagínate en 1858 esa barra. Entonces, a partir de ahí, ya la taberna lo único que hizo fue mantenerse. Yo creo que la taberna nunca ha tenido bajones, exceptuando los que yo he vivido con la crisis de 2011, que hubo un bajón y el COVID, evidentemente, pero que la taberna se ha mantenido bien. Luego la Guerra Civil también tuvo un gran bajón, que estaba Faustino manejando la taberna. Faustino era abuelo de Manolo el músico, entonces por ahí sé yo mucha de la historia de la taberna, y Faustino pues vivió una época también complicada, en la posguerra sobre todo, con las dificultades que conllevaron aquello. Pero la taberna ha estado muy equilibrada a lo largo de esos 170 años, por eso ha habido unos 6, como máximo podríamos contar 7 taberneros, yo sí puedo ser el séptimo. 170 años, 7 taberneros, cuando hay tabernas o bares que en 3 años tienen 3, pues la verdad que es buena media. Los sonidos del duende también ha sido un reflejo de la juventud que empuja las fronteras del arte. Una muestra inolvidable fue la visita de la jovencísima bailaora cordobesa Marina Heredia, La Negra, que con su fuerza, su garra y el compás salvaje que lleva en las venas, nos demostró que el relevo generacional en el baile andaluz está más que asegurado y que las tablas tiemblan cuando hay verdad. Pues yo comencé con 3 añitos y empecé en la academia de Maica. Comencé sobre todo con español y clásico. Había un poquito de flamenco, pero sobre todo español. Empecé ya tocando las castañuelas y demás. Y cuando era un poco más grande, a eso de los 5 o 6 añitos, me fui para la academia de Ana Rodríguez, donde poco a poco pues, me fueron cambiando, dándome un poco más de estilo, hasta que en los 7, 8 años fui a Estefanía Cueva, que yo creo que ha sido la que más ha marcado mi forma de expresar y de bailar, ya que creo que gracias a ella pues yo a día de hoy sé improvisar. Y estuve muchísimos años con ella, aparte de en el conservatorio, que es donde también te dan un poco la base, te van colocando para poder bailar, para tener una figura más completa, ya que no solamente aprendes flamenco, sino que tienes clases de español, de clásico, de historia del cante, historia de la guitarra, anatomía. No solamente se baila, sino que también tienes que estudiar mucho. Claro. Y de la fuerza sobre las tablas al compromiso social y la reivindicación de las mujeres en el arte. Recuperamos las entrevistas y los directos de 2 mujeres valientes, creadoras y referentes, con las que la palabra se convertía en arma y la música en libertad. La cantaora y socióloga Lourdes Pastor y la guitarrista de concierto Alba Espert. Mira, ahora que me ha empezado diciendo la familia y, bueno, sobre todo mi madre, Rafaela Pastor Martínez, te puedo decir que la primera pancarta que se colgó en Andalucía, que decía no a la violencia contra las mujeres, conmemorando el 25 de noviembre, fue en Puente Genil, que ya sabes que yo soy de allí, que yo nací en Puente Genil, en la tierra del flamenquísimo y maestrísimo Fosforito. Pues allí colgó mi madre, siendo yo muy pequeña, una pancarta que aquello fue revolucionario en el pueblo, porque claro, te estoy hablando de hace pues casi 40 años.
una pancarta que decía no a la violencia contra las mujeres. Años después estaba yo en el instituto, aquí estudiando en Córdoba, en el Instituto Góngora, aquí al ladito, y hicimos una campaña con mi madre en la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, recogiendo firmas, te estoy hablando del año 2000-2001, para que se hiciera una ley de violencia contra las mujeres, para proteger a las mujeres víctimas de violencia. Y ahí me tenía a mí en la calle Cruz Conde, recogiendo firmas con 17 años, 16, 17 años, y te puedo contar que en aquel momento, hace 20 años, yo me acercaba a las personas, bueno, hace más de 20 años, porque hace 20 años se aprobó la ley. Me acercaba a las personas diciéndole que estaba recogiendo firmas para una ley contra la violencia hacia las mujeres y salían corriendo. Ellos ni se acercaban. Y las mujeres, muchas, salían corriendo diciendo, no, yo en mi casa, a mí no, ¿para qué? Ni siquiera pudiera ser relacionar con un caso de violencia. Entonces, bueno, yo siento que formo parte, claro. He tenido el privilegio de vivir en primera persona lo que ha sido el recorrido de establecer, primero, de que se hiciera en este país una ley contra la violencia hacia las mujeres. Y segundo, yo creo que incluso más importante, o una cosa ha llevado a la otra, es a concienciar a la ciudadanía de que la violencia contra las mujeres era un delito y era un problema de Estado y un problema público, no del ámbito privado, que te sonará la frase esa de, bueno, lo que pasa de puertas para adentro, claro, ahí se queda, y se justificaba la violencia hacia las mujeres. Y por otra parte, que todavía estamos en ello, y ahora mismo estamos en un momento que nos están negando la existencia de la violencia contra las mujeres en pleno siglo XXI, se está permitiendo que haya discursos que dicen que no existe. Pues lo que conseguimos fue que sí que se tomara conciencia de que era una manera de violencia específica, distinta a los otros tipos de violencia. ¿Por qué? Pues porque cuando a una mujer le ha sido maltratada, pegada, tiene maltrato psicológico o cualquier tipo de violencia, cuando el que está ejerciendo esa violencia es su pareja y luego tiene que volver a la casa, pues sucede lo que sucedió con Ana Orantes a finales de los 90, que la mujer se fue a denunciar al marido, la Guardia Civil le dijo que muy bien, que se volviera a su casa, y el marido la quemó y la mató en la calle. Que eso también fue un revulsivo para que la sociedad tomara nota. Entonces, ¿qué te puedo decir, Alex? Pues que yo, el flamenco y la música que hago y que llevo al escenario, tú sabes que mi objetivo es ser verdad encima del escenario. Pues todo ese recorrido está ahí, cuando yo me subo a cantar y tú me acompañas al violín. El mensaje es muy claro en ese martinete. Acabo diciendo, porque no somos esclavas, porque no somos esclavas. Queremos ser nuestras dueñas. Nacemos libres, humanas, y no queremos que nos vendan. La verdad es que sí, que como he comentado siempre, entiendo que no es que entienda, es que se siente que la mujer como que tiene que hacer el doble o el triple para estar no al nivel, porque el nivel se tiene, pero se tiene o no se tiene en hombre o mujer, eso no tiene nada que ver, pero sí como de cara al público, al nivel de aceptación de cara al público. Tiene que hacer la mujer como el doble o el triple. Más estudio, más ensayo, más demostrar. Cuando no hay que demostrar nada. Al final
La guitarra es el mismo instrumento para el hombre y la mujer, y las manos, el corazón para transmitir los sentimientos de la música y la cabeza pues para memorizar partituras y estructuras, es la misma la que tiene un hombre que el género femenino. La magia de la guitarra en directo también nos la trajo el músico Luis Dávila, presentándonos su disco Viejo Lobo. A la hora de componer, yo no soy, o de transmitir lo que quiero decir, yo no soy una persona que sea muy analítica. O sea, sí, todas reglas, pero me dejo llevar más por la sensación. No sé cómo explicarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tengo una sensación oscura, como otro de los temas, por ejemplo, pues busco esa sonoridad y lo que tengo que decir me dejo llevar. Y luego ya lo arreglo, como todos los músicos, ¿no? Pero primero lo dejo llevar y dejo ver la sensación que tengo y cómo me siento con lo que estoy haciendo. No es que piense, pues voy a componer así. No. Es una forma... ¿Te surge? Claro, si yo me siento así por esto, por lo que sea, pues digo yo, pues en el palo en el que sea, o lo que esté haciendo, ¿no? Vamos a decirlo así, pues intento dejar plasmar lo que estoy sintiendo o lo que estoy pensando en ese momento, por ejemplo. Si hablamos de Luna Llena, que es otro de los temas, es un tema muy oscuro, ¿vale? Pues entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues dejarme llevar con eso que quiero decir, con esa sensación que tengo dentro. Vamos, que soy como un músico más de corazón que de la pipa P. ¿Y qué palo es Luna Llena? Luna Llena es una bulería, una soleá por bulería, que está en otra afinación y que para buscar esa oscuridad de lo que de verdad quería decir, pues está afinada en rondeña, pero está tocado en la escala natural de soleá por bulería. Entonces una cosa rara, un experimento de esos míos, pero he conseguido plasmar esa oscuridad
que quería, no sé si me explico, que quiero que se sienta. Sí. ¿Sabes? Tal y como lo siento yo, vamos, claro. Y del toque íntimo al quejío desnudo y a palo seco que llegó en Semana Santa con la voz de María José Abad, quien nos explicaba la dificultad del cante por saetas. Es muy difícil porque, por eso, primero porque yo normalmente no suelo, ya de última sí que es verdad que me grabé un tono de guitarra por seguirilla, porque es que el tono de la saeta es súper difícil cogerlo. En los diferentes sitios donde tú te encuentres, lo puedes coger más alto o más bajo. Si hay mucho ruido, lo coges más alto. Si es en la calle, lo coges más alto. ¿Sabes? Entonces, no hay una... A no ser que tengas la saeta muy grabada a fuego en la memoria, es muy difícil coger siempre el mismo tono. Entonces, ahora sí que es verdad que hay muchos que llevan el diapasón. Yo me compré el diapasón ese hace un montón de años y todavía no he conseguido saber cuál es mi tono. Porque si no coincide con tu tono, el diapasón... No hay manera. Pues yo le he dado vuelta a la rueda esa un montón y no hay manera. Entonces, me grabo un toque por seguirilla grabado en el teléfono y lo escucho un poquito y ya está, ya salgo. Ya lo tienes. Ya salgo, pero es muy difícil. Yo creo que es el palo más difícil del flamenco. Ay, 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 ay. Miradlo, por Dios, miradlo, miradlo, dulce y sereno. Ay, 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 y al mejor
de los nacidos, y al que el hombre le dieron martirio calofrío, siendo tan santo, hoy tan bueno, ay, 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 martirio de y el calofrío, siendo tan santo, siendo tan santo, hoy tan bueno. Los sonidos del duende, con Eles Bellido. Paradigma Radio, 90.2 FM. También nos visitó el maestro Rafael Trena, quien nos comentaba los entresijos del acompañamiento. Primero te tiene que gustar y saber, yo sé, por ejemplo, en la cara, en la expresión, ¿no? Me expresaba con el baile, ¿no? Pero con el cante más porque estás pendiente, si la has acompañado varias veces, aunque verla, dice, allí pasa algo, venga, vamos a ir tapándola, y estás pendiente de la subida, que el guitarrista tiene que saber cuándo tiene que ir subiendo con ella, y si ves que no puede subir, taparla. Como yo digo, hay que tapar al cantado, que en un momento dado es un rajeo, una salida, vámonos, para que ella no se vea, o incluso se le ha olvidado la letra, o sea, que en un momento dado, y la ves, esos son segundos, ves, y que aquí no, rápidamente un compás y una falseta para ver si se acuerda de la letra, para que ella esté más relajada, o él, ¿sabes? Sí. Por eso digo que eso es... Mi hijo me dice, papá, tú no tienes que ensayar con los cantadores, porque a mí me ha pasado de todo. Llegar a un sitio y decir, venga, este te va a cantar, no, mire usted, yo, digo, bueno, ¿qué va a cantar usted? Yo por el Cabrero. Voy a cantar por el Menganito. Digo, pero vamos a ver, el Cabrero tiene una tonalidad. Yo le pregunto el tono, y sobre la marcha y cogiéndolo y cuidándolo, y venga, incluso irse a un momento la letra y tú, como la sabes, o que te viene, y cantársela. Ayudarle, claro. Oye, esto por ahí ya está. Pero que así, que el guitarrista tiene que estar siempre pendiente del cantado, porque él sabe que como el cantado triunfa, y como he dicho antes, triunfa la guitarra. Uh-huh. Tiene que haber un 50% de cada uno. Uh-huh. Y como no, compartimos minutos con Julián Estrada, orgullo de Puente Genil, quien nos explicó cómo bucea en las grabaciones más antiguas para estudiar los cantes desde la raíz, antes de aportarles su propia personalidad. Me ha gustado aprender de los viejos, escuchar a los viejos, si está el original mejor. Me refiero al original, si por ejemplo dice Malagueña de Chacón, si tenemos el original, pues escucha Chacón. Malagueña del Mellizo, bueno, si no tenemos el original, pues escuchar las fuentes más cercanas, ¿no? Aurelio, no sé, a quien tenga que escuchar, ¿no?
Y después, pues respetando la base, yo siempre digo que si no hay una buena base no se puede construir. Aprendiéndote los cantes como más o menos con la ortodoxia o suficiente, ¿no? Y con el clasicismo, por llamarlo así de alguna forma, suficiente. Sobre eso puedes construir y puedes algún día pues llegar a encontrarte a ti mismo, ¿no? Que en definitiva es lo que busca y lo que debe de buscar cada artista, ¿no? Que cante, que toque, que baile, buscar su personalidad, su forma y su manera, más bien o más mal, pero que al final seas tú. Este programa nació para cantar y celebrar la vida, pero el flamenco es también dolor, pérdida y memoria histórica. A lo largo del año, el luto ha golpeado las raíces de nuestra tierra, llevándose a creadores que custodiaban la verdad del cante y del baile. Recordamos el eco de Miguel Salado, el rigor tradicional del bailaor gitano Juan Ramírez y la entregada huella de Matías de Paula. Una pérdida que conecta con el dolor que sentimos el 13 de mayo al despedir a José Domínguez Muñoz, el Cabrero, el cantaor que hizo de la honestidad y de la dignidad del campo un estandarte indomable. El recuerdo de estos grandes artistas se une al vacío inmenso que nos dejó el monográfico más difícil de la temporada, el adiós al eterno maestro Antonio Fernández Díaz Fosforito, quinta llave de oro del cante y orgullo absoluto de Puente Genil y de Córdoba. Queremos rescatar una joya documental cedida para los sonidos del duende por nuestro querido Gaby Alba, quien fue uno de los artífices de aquella histórica entrevista en Canal Sur, donde el propio maestro, con esa lucidez única, hablaba de lo que significa entregarse en cuerpo y alma al arte hondo. No hace mucho, el pasado 13 de noviembre, ya lo has dicho, fallecía en Málaga, su lugar de residencia, el maestro de la tierra del dulce de membrillo y del buen cante, Puente Genil. Nos dejaba la edad de 93 años y una carrera profesional como pocos pueden decir que tienen o han tenido. Es uno de los cantaores grandes con letras mayúsculas y en oro de la historia del flamenco. Vino al mundo en 1932, de madre sevillana y padre cordobés, quinto hijo de una familia humilde de 8 hijos, y su gran pasión por el flamenco, desde muy joven, le llevó a querer ser un estudioso del arte del cante hondo y de la pureza del mismo. Pero no nos vamos a extender en su biografía más de lo necesario, porque lo que queremos es oír sus palabras dedicadas con todo el cariño a la audiencia de sus paisanos de Córdoba aquel 16 de junio de 2016 en la entrevista que ya he reseñado al principio. Y por ello, pues vamos a comenzar la misma, además de con un pequeño perfil que lo hemos hecho a modo de introducción, con unos apuntes sobre la importancia de haber tenido antecesores en la familia con una vena flamenca, ¿no? Le preguntamos, Fosforito, ¿es cierto que a usted le viene el flamenco por su abuelo Juan, que fue un cantaor reconocido, y también por un tío suyo, que dicen que fue el creador del garrotín, que se llamaba Juanillo el Cantaor? Bueno, era niño de Genil, mi abuelo, otro abuelo materno era Juan el Cantaor. Juanillo el Cantaor era de Marinaleda del siglo XIX. Mi madre nació en 1904. Hombre, sí, mi padre cantaba muy bien, mis primos eran guitarristas, mis primas bailadoras. Yo vengo de una familia de artistas. Pasa que yo nací en un tiempo dificilísimo, que me cogió toda la guerra siendo un chiquillo. En fin, tiempo infame, pero bueno, a pesar de eso, hemos supervivido y hemos superado un montón de cosas sin ningún trauma. Hemos conseguido cosas que no estaban en mis sueños. ¿Se podría decir que usted nació para el flamenco? Hombre, si uno nace, se hace con el tiempo, oyendo a la gente, aprendiendo de todo el mundo, y luego si tienes capacidad para crear y recrear cosas dentro de lo establecido y de las normas y del gustito y de la tradición, pues lo hace, y si no, pues no. Yo, bueno, ya que me cuesta mucho hablar de mí mismo. Por último, Fosforito, que no queremos cansarle más, ¿cómo ve usted el flamenco actual? Bueno, es que, verá, estos artistas se nos han ido, gente muy importante del flamenco. No se dan esas
primeras figuras, esas primeros capaces. Hay buenos artistas, hay gente muy preparada, hay gente, ahora verá usted, los aficionados son más exigentes, saben más cosas. Hay cantadores muy completos. Lo que pasa, también le digo que yo, que no soy crítico y soy incapaz de valorar y juzgar a nadie, ¿no? De todas maneras, el momento, hay escasez de figuras, tal vez, hay gente que canta muy bien. Otra cosa es que la situación del flamenco, hay un reconocimiento que, bueno, la gente ahora saben más de flamenco, valoran más, tienen en otro pedestal. Pero en cuanto a los cantadores, a los artistas, cantadoras buenísimas, los guitarristas, hay maravillosos en todas las gamas del baile. Hombre, lo que pasa es que no son comparables, cada uno es un mundo diferente. Y vamos a comparar con quién, con Carmen Amaya, con Pilar López, con Antonio, con el Farruco, pues mire usted, hay otros. Lo que pasa es que, claro, no se trata de estar mirándonos siempre y comparando, porque no es comparable, por eso es lo que digo, porque cada artista es un mundo diferente. Otra cosa es la aceptación del público en general, que eso yo abordo otro camino, pero eso no quita que hay cantadores maravillosos, que los hay. En Córdoba mismo hay figuras extraordinarias, empezando por el Pele y Luis de Córdoba, hay tantísimos artistas buenísimos, que los hay de guitarristas, pues no tendríamos tiempo para enumerar la cantidad de gente fenomenal que hay. Y así, arropados por el recuerdo y la herencia de los grandes, nos despedimos. Llegamos al final de este programa y de una temporada que solo ha pretendido ser un refugio para la verdad, para el arte y para nuestra tierra. Gracias infinitas a cada artista que pasó por aquí y sobre todo gracias a ustedes, los oyentes, por sintonizarnos cada martes y viernes y abrirnos las puertas de su corazón. Nos despedimos con el hombre que marcó la historia, el genio pontanés que custodió la llave de nuestro arte. Cerramos con la grandeza y el compás inmortal de nuestro maestro eterno, don Antonio Fernández Díaz Fosforito. Hasta siempre y que el duende les acompañe. Casi pierdo la razón, que casi pierdo la razón. Sin motivo tú a mí me dejaste, que casi pierdo yo la razón. No vengas más a buscarme, ya no te quiero yo. A nadie cuente tu pena, porque cosita del querer nadie entiende de él, porque cosa del querer no te entiende de Los sonidos del duende en Paradigma Radio.